Es un gusto saludarles nuevamente, pues no me es grato hablar del tema de la guerra, pero es notorio y alarmante lo que está ocurriendo. Los países de la OTAN han recibido la señal y se están preparando para un conflicto militar. No hablaré de las evidencias, sería muy tardado, bastante largo. Prefiero orientarme en este momento en otro aspecto. Pero vea las noticias en fuentes confiables. Recuerde que la fuente siempre es muy importante, tienen que ser fuentes confiables y la verdad le dará miedo. Pero antes de entrar al tema, quiero hacer un paréntesis. Como bien ustedes saben, este canal no es amarillista. No busca likes con un fin económico. Por eso es que la temática en este canal es seria. Y para muchos, desafortunadamente para muchos, es aburrida. Y lo cual, así lo espero, que sea aburrida. Porque sé que la gente no busca este tipo de canales, no busca este tipo de contenido. Y es justamente porque no es un canal morboso o para entretener. Si ese fuera el fin, como ya lo he dicho en otros vídeos, pues haría otra cosa. En este canal hay que poner atención a las palabras, que es lo único que tengo a la distancia. Hay que pensar. Pero a algunos les disgusta eso. Les disgusta las palabras, les disgusta pensar. Porque para entender las palabras hay que ser capaz de poner atención. Quitar la pereza mental. Esto lo menciono por dos cosas. Primero, porque de pronto entran al canal despistados, yo digo despistados, que esperan encontrar amarillismo o farándula entretenida, cosas así similares a las de TikTok. Y cuando no la encuentran, pues entonces atacan y ofenden. Afortunadamente, son los menos. Y bueno, en segundo lugar, porque el tema del día de hoy tiene que ver con la guerra. Tema del que no me gusta hablar, pero creo que es necesario hacerlo. La situación mundial es cada vez más compleja. Yo la vengo siguiendo milimétricamente desde hace muchos, pero muchos años. Y como lo anticipé ya desde hace varios años, la probabilidad de una guerra mundial es cada vez más cercana. Y lamento observar que estamos a nada de que se inicie una desenfrenada escalada de violencia mundial, es decir, una guerra. Sabemos bien que la guerra entre Oriente y Occidente ha estado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. La Guerra Fría fue la primera parte, pero ha crecido en diferentes formatos. Y probablemente el formato final, o más bien el formato prefinal, dio inicio con la guerra con Ucrania, provocada por la OTAN, liderada por Estados Unidos. Yo sé que si usted es prooccidental va a decir que los rusos son los malos. Está bien, dígalo, yo le invito a investigar más a fondo. Esto no se resuelve con escuchar un noticiero o ver a un youtuber de corte occidental que diga que Rusia y Venezuela son socialistas y comunistas y empiecen a criticar de manera irracional. Uno de los primeros pasos cuando se inicia ese tipo de confrontaciones es la guerra controlada o diseñada políticamente, pero fácilmente puede salir de control, sobre todo si hay un error. El actuar de las grandes potencias es cada vez más evidente, al menos para los que estamos bien enterados de la geopolítica y de todas las demás disciplinas involucradas. Para nadie es un secreto que Occidente quiere borrar del mapa a ciertos países de Oriente o con orientación socialista, o quizás, mejor dicho, borrar del mapa a todo aquel que no se alinee a la mentalidad anglosajona, pero que tenga poder. Si se tratara de borrar del mapa al país de la Conchinchina,
pues no pasaría de aniquilar en un solo día a un par de millones de personas pobres de piel oscura, lo cual, desde luego, sería lamentable. Pero de ahí no pasaría de aniquilar a esas personas en esa zona. El problema es que no es el país de la Conchinchina al que Occidente desea eliminar, sino al menos a dos grandes colosos mundiales, Rusia y China, nada menos y nada más, lo cual significa una guerra nuclear o termonuclear. La estupidez humana está cada vez más cerca. El cazador está acorralando a un peligroso felino y llegado el momento, hará cualquier cosa para sobrevivir o morir luchando junto con el cazador. Es muy sencillo, muy sencillo. La OTAN cada vez más se vuelca sobre Rusia. Lo ha hecho progresivamente y Rusia no tiene el poder económico, tampoco tiene el poder militar para enfrentar a la OTAN en una guerra no nuclear. En una guerra no nuclear, Rusia no puede contra la OTAN. La OTAN es muy fuerte, toda junta es muy fuerte. Ahí está el gran peligro, ya que termonuclearmente Rusia sí está al nivel de la OTAN. Sí está al nivel de la OTAN, incluso hay quien dice que es superior a nivel nuclear. En un momento tan álgido como al que estamos llegando, creo que lo de menos es la inclinación que uno pudiera tener. Simpatizar con Occidente, es decir, la derecha, o con Oriente, es decir, la izquierda. Ambas dejan de tener importancia a cualquiera que usted pertenezca, ya sea de izquierda o de derecha. Su vida está en peligro. No importa de dónde sea usted. No importa si es güero o prieto. No importa si sea socialista o capitalista. La vida de nuestras familias y del planeta entero está en verdadero peligro. Las bombas no distinguen su inclinación política. Le invito a mirar la situación desde arriba. Quítese la cachucha de la izquierda o de la derecha. Haga a un lado los distorsionados conceptos de capitalismo y socialismo y comunismo, que entre otras cosas han sido usados para manipular nuestras emociones, sobre todo de la gente ignorante. Recientemente escuché una entrevista hecha al estigmatizado italiano Giorgio Bongiovanni. Habló sobre la preocupante tensión que hay entre ambos bloques y es una persona muy bien informada con fuentes de muy buen nivel. Y dijo algo interesante que me llamó la atención. Giorgio Bongiovanni afirmó que gracias a Putin no se ha iniciado una guerra mundial, ya que las provocaciones de Occidente vienen desde hace varias décadas, pero ahora, con el conflicto actual con la OTAN, las provocaciones han subido de tono y Rusia ha aguantado. Pero la pregunta es, ¿por cuánto tiempo aguantará? Giorgio Bongiovanni, como les dije, al menos para mí, es un verdadero contactado. Tiene acceso a información superior, a información privilegiada que no se maneja en los medios de comunicación, y menos en los medios de comunicación comerciales. Nos dice el libro azul que la guerra es el estado y patrimonio naturales del hombre evolutivo. La paz es el metro social que mide el progreso de la civilización. El siglo XX y XXI han sido de guerras y rumores de guerras, tal como lo predijo Jesucristo. Pero de igual forma,
el hombre ha peleado desde sus orígenes. La paz es el metro social que mide el progreso de la civilización. Si esto es verdad, pues entonces es claro que aún somos unos enanos sociales. Bien sabemos que de desatarse una guerra entre las naciones militarmente poderosas, el resultado sería catastrófico para el mundo entero. Y quien decide la guerra, desafortunadamente no somos los ciudadanos, sino un puñado de personas poderosas que de una u otra manera sienten amenazados sus intereses mundiales. Si preguntamos a las personas que pasan por la calle si desean una guerra mundial, es decir, que sus países lancen y reciban misiles nucleares y que muy probablemente morirían sus familiares, pues seguro que todos contestarían que no la desean. Si participamos en un pleito, vamos a llamar familiar, del vecindario, pues podemos interferir para poner paz. Pero en una contienda mundial, nada o casi nada podemos hacer. Está totalmente fuera de nuestro alcance. El problema es que los gobiernos están tan alejados de los votantes que las mayorías desconocemos los verdaderos motivos para declarar la guerra. El enorme problema es que estamos en un punto evolutivo donde la tecnología es muy superior a nuestra capacidad moral y de valores supremos. Es decir, nuestra conciencia espiritual es tan baja que no puede contrarrestar el egoísmo e instintos animales beligerantes de los que deciden sobre millones de personas de una nación. No hay un equilibrio entre materia y espíritu. Esto ya lo he manejado en varios vídeos. Voy a buscar los que he hablado de la guerra para ponerlos al final, porque en este caso no voy a profundizar en algunos aspectos de la guerra. Varios siglos atrás ocurría lo mismo, pero la situación social y evolutiva no era la misma. Por eso la guerra o las guerras no eran peligrosas, más que localmente. Incluso, como lo afirma el Libro Azul, tenían un valor positivo, me refiero a las guerras, ya que era una especie de limpia o purga social, y una especie también de limpia racial necesaria hasta cierto punto. Las guerras con mosquetones no pasaban de unos cuantos miles de muertos. Pero ya pasamos esa etapa. Ahora la guerra no es una purga necesaria. Una guerra como la que se está llevando a cabo, o sea, ya empezó, si no se para a tiempo, eliminará a lo mejor de la sociedad en cantidades apocalípticas. No moriría, en caso de una guerra, de finiquitar esta guerra, de llevarla al siguiente nivel, que estamos muy cerquita, pues no moriría el de la tara que corre rengueando. Perdón, no lo digo de manera discriminatoria, pero no morirían ellos, sino mentes sanas y brillantes se perderían por millones. No sería una purga, sino un suicidio racial y social. Moriría lo mejor de la sociedad y se vaya también llevar seres humanos que no son, digamos, tan buenos para una sociedad, como pueden ser delincuentes o personas que tienen un problema mental, etc. Que es vergonzoso que murieran también, nadie desea su muerte. Pero el problema es que sí morirían soldados que pueden ser brillantes, científicos brillantes, hombres de bien brillantes, filósofos, sociólogos brillantes, todos se irían en esta guerra final, si es que se da. Si usted es de pensamiento occidentalizado, entonces dirá que China y Rusia son los malos
y más si ve películas hollywoodenses o noticieros occidentales. Muy probablemente si usted es estadounidense, pues así lo va a pensar. Pero también viceversa. Si usted es de pensamiento más oriental, un poco cargado al socialismo o simpatiza usted con el comunismo, pues entonces dirá que la OTAN son los demonios. Existen tantos intereses en la cima del poder y que tienen como base nuestras pasiones y debilidades humanas propias de nuestro tiempo, que nos es prácticamente imposible a la mayoría de los ciudadanos saber qué, quién y para qué se mueven los hilos del planeta Tierra. Es un tema que he abordado de sobra en este canal. Lo cierto es que la mezcla evolutiva del presente otorga determinada capacidad material, moral y religiosa, y optar por la guerra es la vara con la cual medimos nuestro estado evolutivo. Es evidente que no somos las mayorías los que decidimos optar por la guerra. La pregunta es, ¿quién les da derecho a colocar a toda la humanidad en un estado de guerra que, en este caso, podría aniquilar a un porcentaje muy alto de la humanidad, si no es que a toda ella, si no es que a toda la humanidad? Es claro que no necesita nuestro consentimiento. Eso me queda claro. El gobierno estadounidense, que es el que lidera este tipo de guerras, no le pregunta a la sociedad si van a la guerra o no. Desafortunadamente no ocurre así. Lo hacen porque pueden, no por la razón, sino por el egoísmo propio de un estado animal. El libro azul nos dice que primero existieron comunidades pequeñas, luego hordas, pueblos, luego estados, que finalmente formarían naciones, países. En los albores de la civilización peleaban familias contra familias, pero los pleitos pararon cuando se formaron pueblos y había alguien que dirigía ese pueblo y digamos que ponía en orden a las familias. Tenían un gobernador o algo así, simplemente, o un patriarca, no lo sé. Quizás un pequeño grupo que ponía en orden a las familias que peleaban. Luego peleaban los pueblos contra los pueblos o los pueblos contra otras comunidades. Entre ellos peleaban hasta que formaron estados, algo más grande, con un solo gobierno. Entonces los pueblos dejaron de pelear entre sí. Pero entonces comenzaron a pelear estados contra otros estados, hasta que formaron una nación, con un solo ejército y un solo gobierno. Solo así dejaron de pelear entre cada estado. Pero luego peleaban país contra país. Y nos dice el libro azul que dejarán de pelear hasta que formen un gobierno superior con un solo ejército, quizá continental o planetario. Un ejemplo de un primer intento pues es la Comunidad Europea. Y digo un intento porque no se ha consolidado, ya que, si bien poseen una sola moneda, cada uno tiene mayor o menor capacidad militar, tienen sus ejércitos. Y hablando pues obviamente principalmente Estados Unidos, Inglaterra, Francia. No obstante, parte del pacto entre ellos, sobre todo al final de la Segunda Guerra Mundial, pues es la protección militar de Estados Unidos. Pero la OTAN solo representa a algunos países. Es en este punto donde las cosas pueden ser muy peligrosas, ya que se han formado imperios muy poderosos en determinadas zonas del mundo, como la OTAN, lideradas por Estados Unidos, y los bloques de Rusia y China. Todos ellos son amplios territorios que aglutinan conglomerados de pueblos
o naciones armados hasta los dientes. Creo que la nación más armada es Estados Unidos, porque todo su pueblo estadounidense tienen acceso directo y permisos para portar armas. Y están armados hasta los dientes, como se dice. Por eso hay tantos asesinatos y por eso hay tantas cosas de asesinatos masivos por jóvenes, etc. Usted ya conoce esa historia. Una guerra en este punto será fatal para la humanidad. Creo que cualquiera lo podemos saber, no necesitamos ser unos genios para averiguarlo. Si seguimos esta lógica, entonces, para que estos grandes grupos o bloques de naciones dejaran de pelear, necesitarían dar el paso final. Formar un gobierno planetario con un solo ejército. Según el Libro Azul, sería la única forma de acabar con las guerras y muchas otras barbaridades humanas. Pero, para que esto ocurriera, debería existir esa unión entre la OTAN, Rusia y China. Suena cómico, ¿verdad? Suena bastante cómico. Formar entre ellos un gobierno único y unir su poder militar en un solo ejército para poner en cintura cualquier posible guerra menor entre naciones menos avanzadas, pero militarmente poderosas. Por ejemplo, Corea del Norte. Pero, al parecer, la OTAN no busca eso. De manera, para mí, un tanto extraña, realmente me produce muchas preguntas. Me parece extraño lo que está ocurriendo con la OTAN. Nunca había visto esa actitud como la que está presentando recientemente. Pareciera que verdaderamente desean una confrontación nuclear. Yo sé que suena de locos, no sé qué plan tengan, no sé qué hayan hecho detrás en la oscuridad. En otras palabras, que el ejército único que quede al final, vamos, de una confrontación final. Al parecer que lo que quiere la OTAN es que el ejército único no sea de Rusia ni de China, sino sea de Estados Unidos. Que sea de Estados Unidos el único ejército y desaparecer del mapa a estos otros dos grandes colosos. Quitando a estos dos, queda el terreno limpio para sus propias intenciones. Que ahí tengo yo mis sospechas de cuáles son, pero no es el punto en este video, ya lo he comentado de manera muy breve en otros. Lo que plantea el Libro Azul tiene lógica. Todas las naciones deberían renunciar a sus ejércitos y confiar en la justicia de un gobierno planetario y su ejército para mediar en cualquier conflicto local. Eso es lo que quiere, eso es lo que plantea el Libro de Urantia, perdón. Esta acción aceleraría enormemente la evolución social. La paz sería el estado dominante y tanto tiempo, dinero y tecnología e inteligencia humana dejaría de canalizarse hacia la guerra. Más bien se canalizaría para el progreso social. Al menos esto es lo que plantea el Libro Urantia. Si usted le quiere creer, pues bueno, está bien. Si no le quiere creer, también está bien. Yo tengo muchas dudas. Así ocurre en planetas muy avanzados, que también lo menciona el Libro Urantia, que nos llevan cientos de miles de años de ventaja. De hecho, en esos planetas, las naciones ya no tienen ejércitos. La guerra fue eliminada hace mucho tiempo. Esto de un solo ejército me parece lógico, pero el enorme problema es ¿cuál ejército? Estados Unidos no ha mostrado capacidad moral, ha abusado de las armas y en su gran mayoría de manera no ética. No veo amor al ser humano detrás de sus armas. Más bien veo intereses económicos y de poder político.
Usted los conoce muy bien. Me parece que desafortunadamente no estamos listos para eso. Nos falta mucho tiempo. Nos faltan experiencias duras. Más, usted dirá, más de las que hemos tenido. Pues yo creo que sí. Nos faltan experiencias duras para dar un paso hacia adelante. Las diferencias raciales y culturales, también religiosas, y por supuesto un ego inflamado, no permitirían una unión entre estos grandes colosos. Sin duda, se oirá feo lo que voy a decir, pero la cabeza dura de esta humanidad, su enorme egoísmo y soberbia, y cuando digo humanidad, usted o ustedes y yo pertenecemos a ella, por lo tanto, estamos incluidos en este comentario. No somos extraterrestres, somos humanos. Y estoy hablando de una cabeza dura de la humanidad. Pues quizás esta humanidad, con tanta soberbia, quizá necesite una tercera guerra mundial devastadora para borrar los perversos intereses milenarios de ciertos poderosos grupos, para que así la generación joven que se levante de entre los escombros forje con esa triste y fatal experiencia un nuevo mundo, diferente, sin armas, sin ejércitos, una hermandad mundial. Y me pregunto, ¿será que ese es el siguiente paso evolutivo de este accidentado planeta? ¿Será que eso es lo que están planeando esas familias o ese puñado de familias impresionantemente ricas y poderosas, que por eso han construido búnkers impresionantes bajo la tierra para este momento? Usted y yo no tenemos dónde refugiarnos. Así nos vayamos al pueblo más alejado, pues ya ahí llegará la oleada nuclear, llegará la crisis, que llegaría obviamente por un pleito de este tamaño. Usted dirá, pues en mi pueblo, mi país no va a participar. Aquí nadie se puede esconder. Creo que le llaman el invierno nuclear o algo así, que la radiación va a llegar a todas partes y se van a perder todos los derechos humanos, todos los derechos que tenemos en cualquier nación que nos encontremos. En fin, sería catastrófico. Si apelamos al libro azul, los anditas con cargado plasma azul son de naturaleza imperialista. No lo digo yo, lo dice el libro azul. La OTAN tiene gran parte de ese plasma y vaya que es evidente. Si usted sabe de historia universal, pues se dará cuenta. Aquí no es cuestión de inventar, no es cuestión de sentimientos. Son los blancos los que han invadido y conquistado a los prietos, y no al revés. Y no al revés. No fueron los aztecas que fueron a Europa a conquistar a los romanos o a quien usted guste. Fue al revés. Fueron los ingleses, alemanes, holandeses, españoles, por supuesto, españoles, los que llegaron a América a conquistar y a matar a mucha gente. Estados Unidos, como líder militar de la OTAN, es el país que más bombas ha lanzado en toda la historia. El que ha participado en más guerras de la época moderna. Por su parte, China recibe también plasma andita, pero cargado de raza amarilla. Por eso no tienen esa carga imperialista. Según el libro azul, y creo que según la historia, yo he leído algo de historia sobre China, no del libro azul, sino de libros de historia, pues los valores familiares en esta raza amarilla oriental
son más robustos, son más sanos en este tipo de razas amarillas. Rusia tiene ambas también, tiene raza andita, creo que parece que más que la amarilla, pero también tiene cierto porcentaje de raza amarilla, entre otras. Bueno, pero en fin, no quiero profundizar en este sentido. Ya lo he hecho en otros vídeos. Por ahí los voy a buscar si tengo el tiempo y les dejaré la liga. Si no, usted tendrá que buscarlos. Por ahora, lo preocupante es el punto al que hemos llegado. Creo que nunca habíamos estado tan cerca de desencadenarse un conflicto nuclear. Y lo peor de todo, con el tipo de armamento que tenemos o que tienen actualmente. Creo que la OTAN lo está provocando. Quieren la guerra con Rusia y se están preparando. Ya lo están haciendo público. No hay que ir a fuentes oscuras o por ahí secretas. Ya lo están haciendo público. Están formando un cerco de muchas formas militar contra Rusia. De veras, no quiero escucharme amarillista, pero se está fraguando algo. Y me pregunto, ¿qué saben? ¿O qué tienen escondido estos gobiernos occidentales que con tanto descaro están impulsando una guerra de esta magnitud? Están provocando a Rusia de manera deliberada. Pero claro, si usted está metido en el fútbol o en la comedia o en la película hollywoodense, pues no se va a enterar. O en los noticieros populares, en Fox News, en CNN, esos noticieros chatarra y muchos noticieros europeos, usted los conoce, en México, Televisa, TV Azteca. Disque noticieros. Me pregunto, ¿será que hay un poder superior detrás y que nosotros ignoramos? Se supone que sí. ¿Dónde están las reservas del destino? Si usted es buen lector del libro Durantia, lo sabe. Si no, por ahí también tengo un video donde hablo de las reservas del destino. ¿Acaso son ellos los que desean una limpieza racial? No lo creo, porque el libro Durantia no plantea eso. Sí plantea una limpieza racial, pero no a través de una guerra. Por ahí también ya subí un video sobre ese tema. Tengo muchas preguntas. ¿Será por eso que Israel no cesa de aniquilar a la Franja de Gaza? A pesar de que al menos en teoría ha sido presionado para que pare esa masacre. ¿Será que es toda una farsa para manipular a la sociedad civil? Lo que se está diciendo actualmente por parte de algunos noticieros no populares que están planteando directamente una guerra casi evidente. ¿Buscarán un reseteo? ¿Será la única forma en que verdaderamente esta humanidad podrá deshacerse de tantos vicios? Tengo una conocida masona, bueno, no sé si decir ex masona, porque tengo entendido que abandonó a los masones, de grado alto, llegó a los grados más altos, si no es que más alto, que tiene acceso a información importante, que me comentó que si se iniciara una guerra termonuclear, el mundo espiritual y entidades superiores actuarían después de la segunda detonación nuclear. ¿Será cierto? El libro azul dedica muchas líneas a la guerra y nos dice que la guerra es potente medicina, muy costosa y peligrosísima, aunque sirve a menudo para curar ciertos males sociales,
Algunas veces mata al paciente, destruye la sociedad. La guerra ha tenido cierto valor selectivo y evolutivo, pero, como la esclavitud, debe abandonarse en algún momento a medida que avanza poco a poco la sociedad. Las guerras antiguas promovieron los viajes y los intercambios culturales. Ahora sirven mejor para estos fines los métodos modernos de transporte y comunicación. Las guerras antiguas fortalecieron las naciones, pero las luchas modernas trastornan la cultura civilizada. La guerra antigua resultó en el diezmar de las gentes inferiores. El resultado neto del conflicto moderno es la destrucción selectiva de las mejores cepas humanas. Las guerras primitivas promovieron la organización y la eficiencia, pero ahora estas han llegado a ser el objetivo de la industria moderna. En edades pasadas, la guerra fue un fenómeno social que impulsó la civilización hacia adelante. Dicho resultado hoy día se logra mejor mediante la ambición y la invención. La guerra antigua respaldaba el concepto de un dios de las batallas, pero al hombre moderno se le ha dicho que Dios es amor. La guerra ha servido para muchos objetivos valiosos en el pasado. Ha sido un andamiaje indispensable en la edificación de la civilización, pero va quedando en la bancarrota cultural a paso acelerado, incapaz de producir dividendos de beneficio social de alguna forma proporcionales a las cuantiosas pérdidas que resultan de su invocación. En fin, el libro Durantia dedica muchas páginas al fenómeno de la guerra. Creo que las palabras de este libro son claras. Las guerras modernas son decadentes y suicidas. Otro dato. Progresivamente se ha intensificado el avistamiento de fenómenos anómalos no identificados. Objetos extraños de todo tipo, de formas totalmente ajenas, diferentes. Aparecen en el agua, aparecen en el cielo, entran y salen de los volcanes, incluso en erupción. Aparecen dentro de los hogares. Sobre todo ahora con las cámaras de vigilancia, se captan cada fenómeno tan extraño. Y pues esas cámaras difícilmente puede hacerse fakes. Hay muchos fakes, por supuesto, hay muchísimos, pero bueno, también se requiere un ojo entrenado para darse cuenta cuando es fake o cuando es algo legítimo. Lo cierto es que las evidencias son abrumadoras. Pero igualmente se están viendo entidades voladoras de luz por todas las naciones, incluso por encima de instalaciones militares, por ejemplo de la NASA, del Kremlin, etc. Sospecho que estamos siendo vigilados por seres superiores. Si esto es así, la pregunta es, ¿intervendrían en caso de iniciarse una guerra nuclear? Realmente no lo sé. El mundo espiritual tiene un comportamiento extraño, muy extraño. Bien, no quiero alargar más este video. De por sí ya se hizo largo, pero para finalizar me pregunto, ¿qué podemos hacer nosotros, los ciudadanos de a pie, usted y yo,
los que no tenemos ningún poder ni político ni militar y mucho menos económico. Pues en el primer estado de la realidad de esta triada podemos hacer muy poco, si no es que nada. Un recurso es jamás votar por candidatos a la presidencia agresivos, de políticas radicales violentas, de esos presidentes que provocan y atacan de inmediato a los demás. Los hay de izquierda y de derecha. Actualmente los hay de izquierda y de derecha. No voy a decir nombres porque no quiero dañar pues a personas de alguna nación. No es el objetivo. No se debe personalizar, pero generalmente las personas de inmediato lo personalizan y luego se van a la yugular. Yo creo que este mensaje va principalmente a todo el pueblo estadounidense y europeo, porque ahí es donde están las armas. Y también, por supuesto, asiáticos, pero los que están provocando ahora es Occidente a Oriente. Si no lo quiere creer y piensa que es al revés, porque seguramente muchos de ustedes lo van a pensar así, porque pueden ser fans del mundo occidental, yo les sugiero que no haga juicios, investigue. Yo tengo 40 años estudiándolo, 40 años, y tengo fuentes de veras diferentes, de las cuales no hablo y no puedo hablar, ni quiero hablar. Pero por eso yo le invito, investigue. Otro recurso es que la sociedad civil tiene que unirse a través de las redes sociales para presionar a los gobiernos a resolver los problemas sin las armas. Sin las armas. Principalmente aquellos gobiernos de plasma marcadamente andita. Pero donde sí podemos hacer mucho es en el tercer estado de la triada azul. Podemos orar. Orar. Pedir al mundo espiritual, que está muy presente en todo el mundo, que interceda para que esta guerra no se lleve a cabo. Así es que si usted gusta, le invito a orar conmigo. La oración tiene gran poder cuando las personas se unen para un fin bondadoso, pero además hacer lo que esté en nuestras manos para fomentar el amor y el discernimiento de valores supremos. Padre verdadero, Padre bello y Padre bueno, hago lo posible por sembrar un poco de amor a mi alrededor. Pero el planeta es tan grande y tan complejo que no puedo llegar a quienes sus decisiones tienen consecuencias planetarias. Sabes bien que desde hace varias décadas existe una guerra entre dos posturas ideológicas y que recientemente, de manera peligrosa, han pasado a las armas. Padre, con humildad te pido intercedas a través de tus infinitos recursos para serenar las mentes de los dirigentes de las potencias mundiales, para que opten por conciliar a través de recursos pacíficos. Padre, hazme saber cómo puedo contribuir a la paz mundial. Por lo pronto, con mis limitados recursos, trato de difundir tu palabra y de despertar la conciencia de las mentes que ya te buscan. Padre, es mi voluntad que se haga tu voluntad. Gracias, Padre.